Estamos listos. De acuerdo, sí, señor. Pues muy buen día a todos los que están participando que está promovido por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Quiero agradecer especialmente a la Universidad Católica Andrés Bello y a Universitas y a la Fundación y la ayuda que constantemente nos dan precisamente para poder entre las tres fundaciones hacer esta serie de eventos que son muy importantes por los principales problemas políticos, sociales y económicos que se presentan en el país. Hoy tenemos un coloquio sobre la participación indígena de normas del Consejo de Lenguas y Culturas Indígenas, el diputado indígena y al doctor Tulio Niño, politólogo y abogado del Derecho y Política, que es el director del programa municipal del Instituto de Estudios Parlamentarios, firmó. Como todos sabemos, la lucha no es precisamente de las culturas indígenas, de los pueblos indígenas, de sus costumbres, de su economía, su organización política y social. Y además, en los artículos del 126 y siguiente, perdón, 19 al 126, y precisamente sobre hay la contenida del artículo 125, que es que a los pueblos indígenas se le dará una representación, tanto en la Asamblea Nacional como en los cuerpos deliberantes regionales y municipales, donde haya población indígena, en las regiones donde haya población indígena. Tenemos actualmente, oirán de parte de los politistas, un problema nacional electoral que, de acuerdo a las organizaciones indígenas que han acudido al CNE para advertir precisamente las observaciones que han hecho sobre esta reglamentación, el hecho de que esta reglamentación establece a su juicio un cercenamiento de los derechos electorales de los pueblos indígenas, ya que se ha establecido una suerte de elección de segundo grado, que llaman de manos alzadas, para que a su vez los electores elijan representantes que en definitiva van a ser los que elijan a su vez a diputados, concejales o diputados regionales de la Asamblea Nacional o a las legislaturas regionales. Entonces, aquí hay además el señalamiento de que esta reglamentación se dictó en un periodo que estaba vedado de acuerdo a la propia Constitución para hacer modificaciones reglamentarias, es decir, que en los 6 meses anteriores a unas elecciones no pueden verificar las condiciones legales existentes, y resulta que esto se hizo con 5 meses de anticipación. En definitiva, lo que quiero simple y llanamente es poner sobre la mesa para la discusión el hecho de que hay actualmente pues una discusión sobre este tema, sobre el tema precisamente de las condiciones electorales, pero también quisiéramos conocer de los especialistas en esta materia cómo ha sido la evolución de esta reglamentación a partir del 99, cómo han sido los distintos escenarios o eventos electorales en los cuales han participado los pueblos indígenas. Bueno, sin más que
que agregar, les doy la bienvenida y nuestro agradecimiento por participar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, buenos días. Muchísimas gracias al doctor Ramón José Medina por su presentación, por dar contexto a esta actividad que para el Instituto de Estudios Parlamentarios dentro del desarrollo de las actividades previstas para este año. El eje temático que atiende a la población indígena es de vital importancia para nuestra institución. Para tratar el tema anunciado y presentado por el doctor Ramón José Medina, tenemos al profesor Arcadio Montiel y al doctor Tulio Gudiño. Vamos a iniciar con el profesor Arcadio Montiel, que tendrá una intervención inicial de 15 minutos, seguido por otra intervención de 15 minutos de Tulio Gudiño, y luego, a partir de ese momento, vamos a intercambiar mediante sus comentarios, me refiero a las personas que quieran hacerlo a través del chat, o a través del canal YouTube, con nuestros panelistas e incluso con algún aporte que ellos mismos quieran agregar a su intervención inicial. Entonces vamos a comenzar nuestro coloquio con el profesor Arcadio Montiel, quien tendrá 15 minutos para su primera intervención. Profesor Arcadio, tiene la palabra. Profesor Arcadio. Adelante, ahora profesor. sí, parece que ya. Bueno, muchas gracias tanto al doctor Medina, muchas gracias tanto al doctor Medina como al doctor González y Diño, que durante muchos años pues nos hemos visto en estas lides sobre el tema de los pueblos indígenas. Voy a hacer una breve reseña del carácter del proceso político. Yo siento que los derechos de los pueblos indígenas históricamente fueron escamoteados. En la penúltima constitución venezolana solamente había un artículo que hablaba de los indígenas, el artículo 70. Ese artículo de los indígenas eran una especie de menores de edad que tenían que digamos, sacarle permiso a los demás para poder actuar. Y fueron desconocidos sus derechos durante toda la historia. No hubo nada que uno pudiera decir se avanzó, exceptuando un decreto que hizo Luis Herrera Camping en su época de presidente, que hablaba sobre el derecho cultural y el derecho lingüístico, que fue muy aplaudido por los indígenas y que tuvimos la ocasión de participar como un aporte que hicimos en aquella época. Luego viene el presidente Chávez con la novedad de modificar la Constitución y se inicia un proceso de despertar ya con manera efectiva de los derechos de los pueblos indígenas. Y así es que se da un proceso constituyente y los indígenas tuvieron ocasión de participar con 3 representantes que dividieron el país en 3 grandes zonas. Es decir, en la zona de Occidente, que lo componía Trujillo, Mérida y Zulia, y la del sur de Venezuela, compuesto por Apure y Amazonas, y el oriente por el estado Bolívar, el Delta Macuro, Monagas, Anzoátegui y Sucre. Esos son los territorios que vieron como territorio con presencia de pueblos indígenas. Y en el correr del pequeño tiempo, de los 20 años subsiguientes, aparecieron otros pueblos indígenas que ahora suman más de 40 pueblos indígenas. Cada uno de estos pueblos
de estas culturas, de estas etnias, tienen sus propias manifestaciones culturales y los mecanismos propios de ensamblaje para las reuniones, para la actividad cultural, para el deporte, para la actividad rutinaria de cada día. Entonces, cuando se convoca a la Asamblea Constituyente, se dio el derecho de elegir a los indígenas una representación que pudiera incidir en la Constitución que se dio y que está vigente en la actualidad, y ahí se comenzó a manifestar el derecho propio y el fórum propio. Es cuando en los Caracas, cuando en la antesala de la, digamos, del proceso político constituyente, se da la posibilidad de elegir 3 constituyentes, como de hecho ocurrió. Lo importante de ese hecho fue que los indígenas hicieron 2 procesos. Uno dirigido propiamente por los indígenas, que tuvo lugar en el Estado Bolívar, digamos, en la sede del movimiento indígena del Estado Bolívar, que lideraba para entonces Carlos Figueroa. Y ahí se sacaron los 3 constituyentes sin la intervención absolutamente de nadie que no fuera indígena. Todos los indígenas que tuvieron en esa ocasión eligieron 3 representantes para la constituyente. El Consejo Electoral de aquella época, que no era un poder, sino era una junta, desconoció la decisión que los indígenas habían tomado y decidieron convocar un nuevo proceso electoral. Ese nuevo proceso calificó con 200 delegados, 600 delegados en el Zulia, 600 en el sur, 600 en Oriente, que representaba 1.800 delegados en la totalidad del país. En esos foros propios eligieron 200 representantes por cada una de las regiones y fueron los que asistieron a la Asamblea Nacional en los Caracas para elegir con el Consejo Nacional Electoral de entonces a los representantes indígenas ya legitimados y reconocidos por digamos, el árbitro de aquella época, que era la Junta Electoral de entonces. Y luego ahí de ese proceso hubo muchas perturbaciones en esa participaron con la propuesta del chavismo. Y entonces de manera que los indígenas que no estaban identificados no tuvieron ocasión de participar ahí. Y bueno, fue un proceso bastante traumático, pero dio como resultado los constituyentes que representaron a los pueblos indígenas. Ahí se legitimó la condición del fórum propio, pero era una condición de fórum propio chucuto, porque no estaban representados todos los pueblos indígenas. Cuando se procede a la creación por la constituyente con la representación indígena, para salir con una constitución nueva que fue refrendada por todo el país, ahí aparecen los derechos indígenas defendidos por todos nosotros a través de los representantes indígenas que teníamos en la asamblea que estaba haciendo la constitución, que era la constituyente que dio vigencia a la actual constitución que tenemos. Ahí se legitimó el fórum propio, como ya señalé, pero cuando hubo la primera elección de relegitimación de los poderes, los propios indígenas, que eran los representantes de la asamblea, en la asamblea constituyente, por los indígenas, escribieron un manojo para participar en el primer proceso electoral que indicaba la nueva constitución. Y ellos mismos se arrebataron el derecho a tener un foro propio que desde entonces ha venido dibujando la representatividad de los pueblos indígenas hasta este momento que se acordaron que los indígenas tenían el derecho de tener un fórum propio. Pero ¿qué ocurre? Este fórum propio sigue igual que el inicio, con fallas, porque imagínense por un momento la inmensidad de los pueblos indígenas del estado Zulia. Solamente el Guayú o Guajiro, como es conocido comúnmente, de los 21 municipios que tiene el estado Zulia, 20 tiene representación indígena.
hay que sacar 20 concejales indígenas más el diputado regional o legislador, que así lo reconoce la ley, en el proceso electoral. ¿Cómo hacer para que un Estado pueda reunirse en asamblea primaria, en asamblea comunitaria? Porque hay dos instrumentos que el Consejo Electoral sacó. Uno es digamos, una resolución, un reglamento que dimana de una acción del Tribunal Supremo de Justicia, y luego un manual que es el que están utilizando para realizar las reuniones comunitarias. ¿Cómo se haría unas reuniones comunitarias supervisadas por el Consejo Electoral? Yo me imagino que si mandan todo el personal de la cual dispone el Consejo Electoral para atender el Zulia para esas reuniones comunitarias, todavía quedarían fallos, porque es más grande las comunidades que la capacidad que tiene el Consejo Electoral. Y entonces uno dice, pareciera ser que ese instrumento no recoge la expresión política que requeriría la comunidad indígena wayú. A eso hay que agregarle que aquí, además de los wayú, están los yupas, están los barí y están los aprerias, y además una población indígena muy grande también que se llaman los añú o paraguanos, que están en todas las riberas del lago y que viven en palafitos, que tienen vigencia cultural. Entonces, pareciera ser que los instrumentos que dispone el Consejo Electoral no son los más idóneos ni recogen el sentimiento de totalidad que debería ser garantía para que el diputado indígena no sea la expresión de un partido, de una ideología, sino la voluntad colectiva de un pueblo, para que sea el representante legítimo de los pueblos indígenas. Entonces, las elecciones de los pueblos indígenas han sido arrebatadas por las fuerzas ideológicas de los partidos, ya entre la diatriba de oposición y gobierno. Ha arrebatado ese sentimiento de identidad que se veía manejando con los pueblos indígenas, que en este momento anda sin brújula y muy distante. Además de ello, el fórum propio, por definición, debería consagrar la forma, la espiritualidad, el uso y las razones de la convivencia de los indígenas. Pero detengámonos un momento para ver en qué radica eso. Si son más de 40 pueblos, ¿cómo podemos tener un instrumento que unifique los criterios de 40 pueblos con una idiosincrasia, con un patrón histórico muy lejano en el tiempo, de un comportamiento social y un manejo del parlamentarismo de una visión totalmente distinta? Por ejemplo, el wayú tiene una idiosincrasia de la cual yo pertenezco como wayú. Yo de niño no sabía castellano, sino puro guajiro. Y entonces, ¿cómo hacer que si un pueblo tan grande como el wayú requiere de tanto elemento para elegir su diputado, cómo será se cae por su propio peso? Yo pienso que el artículo 125 de la Constitución, que está en el capítulo de los pueblos indígenas, tiene el derecho de la participación política. Pero permítame decirle que cuando yo fui diputado en 2 ocasiones en la Asamblea Nacional, trabajamos muchísimo para hacer los instrumentos e impactamos más de 60 leyes indígenas, 60 leyes del país que tienen derechos indígenas consagrados, además de los instrumentos propios como la ley orgánica de pueblos indígenas, la ley de idiomas, la ley de la cultura, en fin. Los políticos están engavetados porque los últimos 2 periodos la Asamblea Nacional no ha movido ni un dedo para resolver los problemas de la representatividad política de los pueblos indígenas. Es ahí donde se consigue un vacío, porque la Asamblea Nacional, a través de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, no asumió el compromiso de llenar con el legajo, con los instrumentos jurídicos que deben emanar legítimamente de la Asamblea Nacional. No se hicieron. Eso dio pie para que el Tribunal Supremo de Justicia, que sabe muy poco de los indígenas, y que la decisión de un magistrado, con todo el respeto que me merecen los magistrados y su gran labor de justicia, no tienen la capacidad
para asumir la representatividad de más de 40 pueblos indígenas que son diferentes entre sí y que con un solo instrumento que le otorga el poder de resolver estas cosas al Consejo Nacional Electoral mediante dos instrumentos, un reglamento y un manual que no recoge la aspiración y coahorta el derecho de los pueblos indígenas a tener una representatividad reconocida y bien ubicada, que no sea usurpada por los partidos y que no sea concomitante a la ideología que cada patrón, en este caso la oposición y el gobierno, le arrebatan a los pueblos indígenas. De manera pues que estos dos instrumentos recogen una participación chucuta, porque el Consejo Electoral tampoco tiene la representatividad indígena que corresponde y el Tribunal Supremo de Justicia tampoco tiene jueces ni tiene magistrados con la competencia en materia indígena. Entonces uno siente que están llenando un vacío con las aspiraciones del que la escribe y no con la legitimidad que reclama la cultura de los pueblos indígenas. A ello le agregamos que los dos instrumentos a los que he referido, tanto el reglamento, que hizo el Consejo Nacional Electoral a través de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional en el mes de junio del año 2020, es el que están usando para hacer el reglamento y hacer el manual a la que me estoy refiriendo. Entonces, el reglamento recoge como que apuradamente el trabajo del Consejo Electoral para arbitrar, pero no está expresado el valor de los indígenas, porque ni el Tribunal Supremo de Justicia tiene la competencia desde el punto de vista del conocimiento de los pueblos indígenas, aunque tiene el poder de decidir, como de hecho decidió, y un manual hecho para resolver un problema al Consejo Electoral y no para resolver la legitimidad de elegir los representantes parlamentarios de los pueblos indígenas, tanto en las cámaras municipales como en los consejos legislativos de las entidades federales. Además de ello, hay algunos pueblos indígenas que no están reconocidos en sus territorios. El caso de, por ejemplo, del estado Lara, con la población indígena que vive en esa región, que no están registrados desde el punto de vista del derecho político. Y entonces, de manera que eso hay que revisar. ¿Quién es el responsable de que no estén los instrumentos jurídicos correspondientes? La Asamblea Nacional, que no ha tenido la voluntad de resolver un problema tan grave de la representatividad indígena. Los últimos 2 o 3 periodos de la Asamblea Nacional ha sido pura diatriba entre oposición y gobierno y descuidaron todo lo que tenía que ver con la responsabilidad, en este caso con los pueblos indígenas, que habiendo escrito nosotros, digo, cuando me tocó ser diputado junto con otros diputados que hicieron un gran trabajo, dejamos escrito el legado de la justicia especial para los pueblos indígenas y el legado de la participación política de los pueblos indígenas. Eran 2 leyes. Perdimos la conexión brevemente. Como el Consejo Nacional Electoral pudieron haber hecho un instrumento para que los indígenas quedaran satisfechos en la representatividad de sus representantes en las diversas cámaras. He dicho, y en la vuelta de nuevo a la discusión, daré respuesta a las interrogantes que surjan de esta pequeña intervención. Muchísimas gracias, profesor Montiel. Muy clara y muy precisa el diagnóstico sobre la problemática de la participación política indígena en el país, así como también los aportes sobre su desarrollo histórico anterior. De verdad que agradecemos mucho y vamos a estar pendientes para una segunda intervención.
Toca ahora al doctor Tulio Gudiño, politólogo y abogado, quien nos va a disertar sobre la reglamentación electoral actual que propone o que aprobó el Consejo Nacional Electoral para la participación indígena. Entonces, con ustedes, Tulio Gudiño. Buenos días. Adelante, Tulio. Ok. Buenos días, gracias. Buenos días a todos. Buenos días a la audiencia, la distinguida audiencia que nos está acompañando en el día de hoy a conversar este tema tan interesante que tiene que ver con nuestro derecho de la población indígena. Agradecer en primer lugar también al Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro por la oportunidad que nos están dando de utilizar su plataforma de comunicación y poder conversar estos temas tan importantes para el pueblo indígena. También especialmente al doctor Ramón Guillermo Aveledo, un hombre ganado a la causa indígena, y los amigos pues que están compartiendo estos espacios en estos momentos. Agradecimiento al doctor González y especialmente al diputado, mi hermano indígena Guayú, Arcadio Montiel, un hombre conocedor del tema indígena, de la materia indígena. Ciertamente lo que nos toca en estos momentos es poder disertar, analizar lo que es la participación de los pueblos indígenas, la participación política electoral en las venideras elecciones, las megaelecciones convocadas para el 21 de noviembre y más específicamente para los pueblos indígenas el 26. Allí hay pues una gran también observación que le hemos hecho al reglamento y a todo este proceso de poder elegir a los representantes indígenas. Brevemente, quiero hacer énfasis para entrar en materia sobre la legislación que protege y reconoce los derechos de los pueblos indígenas. En este caso tenemos en la legislación internacional, tenemos que es importante tomar en cuenta siempre porque se trata de legislación que tienen incidencia directa y son reconocidas en el ámbito nacional. En este caso, el convenio 169 de la OIT, donde hace un reconocimiento a los pueblos indígenas y tribales sobre los derechos que les corresponden como pueblos ancestrales. También la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también está establecido una serie de reconocimiento a estos derechos. Igualmente la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también toca pues ese marco normativo. Y hay algo muy interesante que todo ese marco legislativo internacional habla pues de desarrollar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas en base a los usos y costumbres, tal como es recogido en la Constitución. Quería hacer el señalamiento de esos tres instrumentos legales internacionales y en el ámbito ya más nacional, más interno, la Constitución Nacional, en su artículo 125, ciertamente ahí desarrolla pues lo que es el derecho a la participación que tiene, pues, la participación política que tienen los pueblos indígenas. Ese artículo venía siendo en comparación pues con la ordenanza número 7 de la misma Constitución, se venía haciendo ese proceso de acuerdo a lo que establecía la disposición transitoria número 7. Igualmente, en la misma Constitución, el artículo 186, establece la forma como van a ser electos los diputados a la Asamblea Nacional con el concepto llamativo de lo que son los usos y costumbres
o más específicamente las tradiciones y costumbres, tal como lo expresa taxativamente el artículo 186 de la Constitución Nacional. Ya que estamos hablando de la participación electoral, es importante destacar el artículo 63 de nuestra Carta Magna referido a la participación o el derecho que tienen los ciudadanos venezolanos del derecho al voto. Obviamente, los pueblos indígenas también, como ciudadanos venezolanos, también ejercen este derecho al sufragio. Y en lo consecuente, todo el articulado que ya más específicamente desarrolla la ley especial de la materia, que es la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, en los artículos 63 al 68, ahí pues también se desarrolla toda la normativa con relación al proceso por el cual se van a elegir a los representantes indígenas, llámese a la Asamblea Nacional, a los consejos legislativos y a los consejos municipales. Más específicamente, hablando de la materia electoral, existe también la Ley Orgánica de Procesos Electorales, donde más específicamente desarrolla como ley que rige la materia especial en materia electoral, en los artículos 174 al 178, ahí vemos pues toda ese marco regulatorio que regula, valga la redundancia, el proceso de elección de los representantes indígenas. Igualmente el reglamento general de los procesos electorales también, hay un articulado allí donde establece pues cómo deben ser electos los representantes indígenas. Pues bien, todo esto, y hago un énfasis en estos últimos artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la del reglamento, porque efectivamente en cuanto a lo que nos trae aquí a esta conversación de la aparición de este reglamento por parte del CNE, es precisamente por esa sentencia 68 del TCJ del 5 de junio del 2020, donde ejerciendo ese control difuso, cuando observa de que hay una divergencia entre estos artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales con la norma del 186 de la Constitución, entonces desaplica estos artículos del 174 al 178 y el artículo 9 del Reglamento General de Procesos Electorales. Allí pues vemos que con esa desaplicación también ordena un mandato al CNE para que reglamente todo esto, lo que es el proceso de elección de los representantes indígenas. Y es por ello que allí pues hace la aparición con la resolución que da el CNE la resolución número 210526-0027 del 26 de junio del 2021, que es, digamos, la que vamos a entrar específicamente a analizar. Es importante que nosotros tengamos muy en cuenta de que el CNE ciertamente se tomó unas atribuciones que compete realmente al poder legislativo nacional, que es la de elaborar leyes con respecto a los procesos electorales y de participación específicamente a la población indígena. Entonces, entrando ya más específicamente en lo que es el reglamento, este reglamento habla, y voy a hacer hincapié en algunos artículos de mayor interés. Por ejemplo, el artículo 1 de este reglamento habla del objeto. El objeto de este reglamento es precisamente regular la participación de los pueblos indígenas en consonancia con los usos y costumbres. Nosotros, ya lo ha dicho el hermano profesor Arcadio Montiel, nosotros consideramos que el estado ideal de nosotros
los pueblos indígenas, hablo como miembro también de los pueblos indígenas, es la aplicación de un foro propio, de acuerdo a los usos y costumbres. Eso es, digamos, lo ideal. Sin embargo, hay que, en base a este artículo, hay que tomar en cuenta algunas consideraciones, entre ellas que los usos y costumbres no son uniformes. Los usos y costumbres varían de una comunidad a otra y allí pues requiere de un lapso de tiempo, requieren de estudio, requieren de conformar equipos para llevar a cabo un proceso de elección que se lleve de acuerdo a los usos y costumbres. Eso es una observación de mucho peso, de mucho valor que tiene que tomar en cuenta el órgano rector. Y eso como se está observando, no está ocurriendo. Entonces, eso en primer lugar. El otro artículo que quiero hacer hincapié es el artículo 2, que habla del sistema electoral indígena. Porque aquí, ¿qué es lo que ocurre con este artículo? Aquí define cómo debe ser el sistema de elección indígena. Y hay 3 aspectos característicos aquí. El primero es que es nominal, debe ser nominal. El otro es que surge por elecciones realizadas en asambleas populares, de acuerdo a los usos y costumbres. Escúchese bien, elecciones realizadas en asambleas populares, de acuerdo a los usos y costumbres. Y el otro elemento es que es mediante el sistema de mayoría relativa de votos. Esas 2 características, la primera y la tercera, es la por la cual se ha venido realizando normalmente la elección de los representantes indígenas. Pero la novedad es que ahora le deja a unas asambleas elegir unos voceros, que son los que van a elegir posteriormente a representantes. Allí hay que hacer algunas observaciones y me permito realizarlo porque nosotros hemos venido también participando en los procesos electorales y sabemos cómo se realizan esas elecciones en las comunidades indígenas. Cuando hablamos de que ahora son las asambleas comunitarias las que van a prelar en el sistema de elección de los indígenas, vemos que hay una sustitución del voto, la sustitución del derecho al voto de primer grado por un voto de segundo grado. Y eso es bastante complicado porque esto va en contrasentido de la norma constitucional, el artículo 63, que es el voto universal, directo y secreto. Pero vamos un poco más allá. En las comunidades indígenas, y me paro aquí porque considero que es muy importante que tomemos en cuenta, cuando nosotros vamos a lo interno de las comunidades indígenas, al proceso de decisión, vemos que los indígenas, no existe un voto de segundo grado como tal, porque les hago esta observación. Cuando se elige a un dopoto, a un gobernador, a un capitán, a un cacique, ahí acuden todos los indígenas en capacidad de votar para elegir a esa autoridad. Ahí no le dicen a un grupo de hermanos indígenas que se conformen en grupo y elijan a la autoridad. No, allí acuden todos los indígenas a elegir a su autoridad. De tal manera que ese voto de segundo grado está allí en entredicho. No es como lo quiere hacer ver el Consejo Nacional Electoral. Pienso que allí hay que nuevamente asesorarse con los conocedores de la materia, con gente experta, porque en el seno de las comunidades indígenas hay bastantes personas conocedoras del mundo indígena, conocedoras de las leyes, conocedoras de las normas. Entonces, en ese sentido, yo quiero hacer esa salvedad porque de verdad que considero que está siendo mal interpretado eso de la votación de segundo grado, que en nada. Es más, yo me atrevo a decir que los únicos que pueden allí en el seno de las comunidades hacer voto de segundo grado, hay una institución en la mayoría de las comunidades indígenas que son el Consejo de Ancianos,
para ciertas y determinadas decisiones especiales. Allí pudiera ser, pero para elegir autoridad indígena, no. Yo lo hago una símil ahí con las decisiones que tomaba la polis griega. Allí todos participan, todos deciden, y así en las comunidades también. ¿Qué mayor sentido democrático tiene eso? Bueno, ciertamente en las comunidades se toman esas decisiones así. ¿A través qué? A través de las asambleas comunitarias, pero no interpretándolo así como lo está haciendo el CNE. Es más, si nosotros vamos a los términos más, digamos, más stricto sensu de lo que es la costumbre, bueno, desde 1958 los indígenas también han venido participando y eso forma parte de una tradición de elegir al presidente, los diputados y todo lo que proceso eleccionario que llame el CNE. El otro punto o el otro artículo que me llama poderosa o que nos llama poderosamente la atención es el artículo 6 del reglamento. Apreciada audiencia, aquí es muy importante esto. Fíjense ustedes, el artículo 6 establece o habla del registro electoral indígena, registro electoral indígena. El artículo 27 de la misma ley orgánica de procesos electorales dice que el registro electoral trata de la base o la data de todos los ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto en los procesos eleccionarios que se convoquen. Bueno, fíjense ustedes, aquí es un llamamiento de atención porque este artículo, el mismo CNE dice que se va a conformar un registro electoral progresivamente, lo cual es válido porque la perfectibilidad de este registro hay que buscarlo. Y eso habla de la progresividad. Pero más abajo del artículo dice esta perlita que el CNE o el registro electoral se levantará, imagínense esto, se levantará con las listas de los indígenas que acudan a las asambleas comunitarias. Con esto el CNE está reconociendo que no existe un registro electoral y al no existir un registro electoral están propensos a hacer un proceso eleccionario de representantes fraudulento. Allí es una observación de mucho valor que hay que hacer y una observación que se le ha hecho saber a los rectores del CNE, pero eso no ha tenido la respuesta que se considera. En el caso, por ejemplo, del registro electoral, el mismo artículo 28 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales habla de los principios de que debe tener el registro electoral, entre los cuales está ser de carácter público, ser permanente, ser automatizado y, por supuesto, tener una eficacia administrativa con respecto a todo eso del manejo de ello. Bueno, hasta el momento el registro electoral no es público, por lo tanto no se corresponde con esos principios. Al no ser público nadie lo conoce. Y tenemos la experiencia más inmediata posible fue las elecciones del 6 de diciembre del 2020. Allí fue un total hermetismo porque no se dio a conocer ese registro y mucho menos ahorita tampoco se conoce ese registro. El mismo CNE lo está reconociendo, de tal manera que ese registro al no existir y es, digamos, todo proceso eleccionario tiene que contar con un registro que sea verificable, sea real, sea verdadero y que, por supuesto, sea verificable antes y después de los procesos electorales. ¿Para qué? Para generar confianza en la población, para que acuda de manera confiada a ejercer su voto. Pero si no es así, entonces estamos hablando de una situación allí que es incongruente con otras normas. Choca con otras normas. Ahora, fíjense ustedes que el artículo 11 habla de las asambleas comunitarias. Nosotros hemos dicho que precisamente las asambleas comunitarias son el espacio de debate de las comunidades indígenas. Este artículo lo recoge. Pero aquí hay una salvedad, apreciados amigos, porque aquí en este artículo 11, si nosotros analizamos bien a profundidad,
es la misma redacción del artículo 11 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, con la salvedad de que el que redactó este artículo del reglamento no borró el encabezado del artículo, porque este artículo dentro de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas se refiere a la consulta a la que deben ser sometidas todas las actividades y todo aquello que tenga que ver o trastoque los intereses de las comunidades indígenas. O sea que este artículo lo pusieron chucuto aquí porque eso tenía que decir que todo esto tiene que ser consultado con las comunidades indígenas. Entonces, allí hay una gran situación ahí que no debe ser corregido, como bien lo hemos tenido haciendo. El artículo 12 habla de la integración de las asambleas comunitarias para elegir a los voceros. Bueno, aquí hay una situación también que nosotros hemos venido planteando. ¿Qué es lo que busca aquí con la conformación de estas asambleas comunitarias? Bueno, estas asambleas comunitarias, ahí hay un elemento muy importante, que quién es que le da la condición de elector para elegir a los voceros. Esas condiciones, dice el reglamento, que depende de los usos y costumbres. Entonces, allí también lo que hemos dicho, la uniformidad de criterios en cuanto a los usos y costumbres varían de un lugar a otro, porque así como puede ser elector o participar en una asamblea para elegir esas autoridades, en el pueblo Guayú puede ser distinto al del pueblo Cariña. Entonces, allí se plantea pues un choque y que debe ser también tomado en cuenta. Por eso la importancia nuevamente de que contemos con un registro electoral indígena para que ese no quede al libre albedrío de cualquier funcionario o autoridad que esté ejerciendo influencia sobre el proceso de elección a los fines de obtener resultados favorables. Pero es así, en ese sentido, el artículo 13 habla del manual. Ya el manual es como todos sabemos, es un instrumento que a los fines de elegir a los representantes indígenas diseña todo el proceso de elección, selección, escrutinio, proclamación y conformación de las asambleas generales. Todo eso está en el manual. Pero ahí también hay que hacer algunas observaciones, porque el manual ya está en conocimiento, está en conocimiento de la colectividad. Pero el CNE tiene que hacer esfuerzos porque en las comunidades indígenas, por su situación, ubicación geográfica, requiere de mayor tiempo para que ellos estén informados sobre la existencia de este reglamento y de este manual, que a todas luces es el que va a dirigir pues todo el proceso eleccionario de los representantes indígenas. En cuanto al funcionamiento de las asambleas comunitarias, bueno, ahí entra también en el tapete un agente, que es el representante del CNE, conocido como agente de coordinación electoral. Bueno, este agente de coordinación electoral tiene una altísima responsabilidad. Tiene una altísima responsabilidad porque las asambleas comunitarias tienen que constituirse y tienen que sesionar con la presencia de este agente. Y una situación que se ha venido planteando, de hecho, que me hago eco aprovecho la oportunidad de este foro, es que ya se han venido planteando algunas denuncias de que se están haciendo, escúchese bien, algunas asambleas sin la participación de este agente de coordinación electoral. Y eso es un asunto de que nos llena de mucha preocupación, y por eso también hacemos las observaciones a la elaboración de este reglamento. Aquí el artículo 15 tenemos que habla del registro electoral indígena preliminar. Fíjense ustedes, un registro indígena preliminar. ¿Pero qué significa esto? Que este registro significa que ahí va a estar la data solamente de los voceros que han sido electos. Los voceros que han sido electos, a los efectos de que el órgano rector electoral publique la lista de esos que han sido electos, los voceros y voceras que han sido electos. ¿Para qué? Precisamente el artículo 16 habla de los lazos de impugnación. Una vez que han sido publicados, los interesados
que no están de acuerdo con esas elecciones o la forma como se han hecho o se han electo esos voceros, tienen 5 días para impugnarlo, o para ejercer reclamo, con la connotación de que a los 10 días de haber introducido ese recurso o ese reclamo de impugnación, el órgano electoral tiene 10 días para decidir sobre ese recurso, la procedencia o no de ese recurso. Para el artículo 16 de este reglamento, o el 18 más específicamente, habla de la Asamblea General, que es la que en definitiva la que va a acoger en su seno a todos esos voceros y voceras que han sido electas previamente en las asambleas comunitarias. Estos voceros van a acudir a la Asamblea General, como lo dice el artículo 18, son espacios de participación libre y abierta, libre y directa. Para los que conocemos el funcionamiento de esta asamblea, sabemos que eso no es un espacio de decisiones libres y directa. Digamos de esta manera que no es que rechacemos el contenido de ella, sino que hay que estar claro cuál es el objetivo de esta normativa, de este artículo, donde precisamente se van a elegir estos voceros con digamos, una función de supervotante. Los electores o los voceros que acuden a esta asamblea a elegir al concejal y al legislador regional se convierte en un superelector, en un supervotante, porque se va a elegir 2 veces, va a elegir a un concejal y va a elegir al diputado regional. ¿Qué significa eso? Bueno, significa sencillamente el cercenamiento del derecho de elegir y de ser elegido, el cercenamiento del derecho a ejercer un voto de manera universal, directa y secreta, y va en detrimento de lo que establece también la misma Constitución, que son los principios democráticos. Aquí esta forma de elección va en detrimento ¿de qué? Del principio democrático, una persona, un voto. Entonces, en ese sentido, es que estas asambleas se convierten, pues, a mi criterio, en un adefesio jurídico, porque va en contrasentido de muchas normas de la Constitución y de los artículos de leyes de rango sublegal que están en nuestro marco jurídico nacional. Para finalizar, yo quiero también hacer algunas observaciones de carácter general, y es que nosotros nos hacemos la pregunta si verdaderamente esta sentencia del TCJ se trata de un control difuso o un control político. A todas luces vemos que se trata de un control político. De otra manera, por otro lado, el cercenamiento al derecho al voto, bueno, eso es muy grave y llamamos la atención, tal como lo han hecho las organizaciones indígenas, para que se corrija eso, para que se corrija ese entuerto allí. En otro orden de ideas, aquí llamo poderosa la atención de que tampoco se está cumpliendo con el mandato de la legislación internacional y nacional, que es la consulta, porque la consulta a las comunidades es la garantía de participación de los pueblos indígenas, es la garantía de que los indígenas se puedan expresar, es antes de que actos, actividades, proyectos incidan de manera notable en las comunidades indígenas. Esa es la garantía de participación y eso no está ocurriendo. Por otro lado, de lo que hablaba el doctor Medina, el artículo 198 de la Constitución habla de unos lapsos para poder modificar las leyes de procesos electorales. Eso tampoco está ocurriendo, aun cuando en el seno de la comisión existe el proyecto de elección de representantes indígenas y el sistema electoral indígena. Eso ciertamente fue engavetado para darle paso al papel del CNE en cuanto a generar este reglamento. Eso
también es una observación que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, y ya también para finalizar, quiero manifestar de que hay una preocupación en el seno de las comunidades indígenas, porque el reglamento le otorga la facultad de postular solamente a las organizaciones indígenas y las comunidades quedan por fuera. Quien les habla fue legislador en el 2020, postulado por una comunidad indígena. Como todos sabemos, las comunidades indígenas tienen personalidad jurídica. En su oportunidad, la comunidad que me postuló de manera original, ellos se reunieron en una asamblea, decidieron que el candidato yo, y bueno, cumplieron con todos los requisitos, pero lo que quiero significar es que la comunidad como tal fue la postulante. Después vinieron las organizaciones y se adhirieron a la candidatura, pero allí eso no está ocurriendo. Entonces, al igual que el voto de los indígenas que viven en zonas urbanas, ese voto tampoco está siendo tomado en cuenta aquí. Se están tomando en cuenta solamente los que viven en las comunidades indígenas. Pero el artículo 8 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas habla de que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas son iguales para los que viven en las comunidades y para los que viven en las zonas urbanas. Entonces, también es un llamado, es una observación que hay que hacerle a ese reglamento. Y bueno, en ese sentido, particularmente, visto toda esta gama de incongruencias que plantea el CNE a través de este reglamento, quien les habla considera que los pueblos indígenas, aún sabiendo todo este tipo de incongruencias, deben participar con resistencia. Así le queremos llamar a esto, participar con resistencia. ¿Para qué? Para demostrar al CNE que este reglamento carece de muchas normas y que no es sustentable en el tiempo, porque está sujeta a que se cometan muchas irregularidades. Y nosotros tenemos que participar para demostrar con pruebas fehacientes de que este reglamento no es viable y que la participación también significa que nosotros sigamos luchando por mejores condiciones, porque en el seno de las comunidades indígenas hay muchos dirigentes y muchos líderes valiosos que están en sintonía con lo que verdaderamente representa las comunidades indígenas. Es todo. Gracias por su atención y estamos prestos a intercambiar algunas ideas. Muchísimas gracias, Tulio. La verdad que ha sido muy pertinente y clarificante el análisis jurídico e institucional que has desarrollado en torno a los mecanismos legales que están normando la participación de la población indígena en el ejercicio de su derecho a elegir. Una de las cuestiones fundamentales que tiene la democracia para todos es la participación, justamente el permitir que haya una participación libre e independiente de los electores, cualquier sea su naturaleza, para que elijan sus autoridades o sus representantes correspondientes. Y al parecer, tanto por la exposición de Arcadio como del profesor Arcadio Montiel, como la tuya, devela que hay una serie de déficits jurídicos e institucionales que tendrían que abordarse. Yo quiero leerles un par de comentarios y quizás ustedes puedan emitir alguna opinión. Uno de ellos de Cecilia Sosa G y otro de José Martínez. Voy con los de Cecilia Sosa. Ella expresaba un poquito más temprano, decía, este tema de los pueblos originarios y sus derechos es esencial incorporarlo a la discusión política nacional. Los indígenas exigen igualdad, por tanto, la igualdad con el ciudadano y el respeto a sus derechos propios, lo que es esencial. Y leo también el comentario de José Martínez. La participación electoral tiene la finalidad de participar políticamente para defender las condiciones de los pueblos indígenas. Y en este sentido, me gustaría saber
de qué manera políticamente podrían electoral y políticamente, leo textual, influir para rescatar la defensa de los territorios, de la vida, de las costumbres y la economía de los pueblos indígenas frente a la devastación y ataques relacionados con las actividades del arco minero. Entonces, quisiera saber algún comentario, empezando por Arcadio y luego Tulio, sobre este par de observaciones y de planteamientos que hace nuestra amable audiencia. Y luego continuamos. Gracias. Me imagino que tengo la palabra para responderle primero sobre esta particularidad a la amiga Sosa, que habla sobre la igualdad de la participación de los pueblos indígenas. Sí, nosotros también estamos luchando por muchos años para que la igualdad sea un hecho y no un enunciado. También hay muchos venezolanos que ofrecen una solidaridad de tipo paternal, arrebatándole la palabra a los indígenas, porque ven en el indígena aún el día de hoy unas personas que necesiten que hablen por ellos. Yo creo que es necesario que la población occidental de este país y de cualquier parte del mundo vean en los indígenas personas con capacidad, con discernimiento y con preparaciones científicas y académicas capaz de producir y de actuar en cualquiera de los niveles, entre ellos el nivel político. De hecho, todo lo que existe en materia de legislación, tanto en la Constitución como en los instrumentos de leyes, fueron elaboradas por los representantes indígenas con la participación de muchos pueblos indígenas. De manera que esa igualdad tiene que ejercitarse y no simplemente ser un enunciativo. Yo pienso que las instituciones, las universidades, por cierto, las universidades de nuestro país, yo soy profesor de la Universidad del Zulia y la Universidad del Zulia está desmantelada. Y entonces, ¿cómo puede la universidad del país ofrecerle amparo, ofrecerle apoyo a los pueblos indígenas si no tiene para ampararse ella misma como tal? Y entonces yo pienso que hay que volver a reconstruir el país. Yo creo que la visión que se tiene del país tiene que ser modificada. Por ejemplo, yo pienso, para la amiga Alicia Sosa, que la Constitución debe revisarse. ¿Quiénes han violado la Constitución? La violación viene de manera permanente de las instituciones. El reglamento, los instrumentos, el manual, todo eso son hechos por las instituciones, eso no son hechos por los indígenas. Y entonces, y es ahí donde se arrebata el derecho de los indígenas. De manera pues que la igualdad tiene que ser un esfuerzo de todos y reconocer en el indígena un venezolano con todas las prerrogativas que establece la ley para digamos, aceptar la civilidad de nuestro pueblo. Y con relación al arco minero, yo le sugiero al Instituto Parlamentario Fermín Toro que debería ser un foro para que discutamos el tema del arco minero, porque es lo que acabo de decir. Por ejemplo, al amigo José Martí, creo que el arco minero es el efecto más negativo que se ha hecho a los pueblos indígenas del sur, incluyendo la matanza que hicieron los españoles aquí, porque esta matanza que están haciendo no es al físico, aunque han muerto muchos indígenas por las trampas que hay detrás de la minería, debería ser revisado. ¿Cómo es que se hace un proyecto de tal magnitud sin consultar a los pueblos indígenas? Yo creo que los pueblos indígenas deberíamos hacernos representar, no en los tribunales venezolanos, porque los tribunales venezolanos están respondiendo a condiciones que no se corresponden con la justicia, sino con la relación y con los pagos de ofertas y ese tipo de situaciones que se dan a esos niveles, que son bastante preocupantes, porque la suerte del país no puede depender
de un favor que se le hizo a una persona para llevarlo al cargo o para facilitarle los votos que lo alcancen, etcétera, debe ser demandado ante los tribunales internacionales en representatividad de los pueblos indígenas del sur de Venezuela, porque el arco minero es la muerte más atroz que se viene cometiendo en este siglo que está comenzando, y el arrebato que se le ha hecho a los pueblos indígenas sin ninguna retribución a sus derechos, a sus condiciones de dueño de los espacios, creo que merece una discusión aparte y que podamos tener personas bien capacitadas sobre el tema. Por ejemplo, yo pienso en el doctor Esteban Emilio Monzoñi o algunos especialistas en ambiente que también pudieran estar, y una representatividad de los pueblos indígenas para discutir ampliamente este tema. Creo que el instituto, y aprovecho para saludar al doctor Ramón Aveledo, a quien tengo afecto y consideraciones, y desearle el mayor de los éxitos al frente de este instituto, que pudiera convocar este fórum para que el tema no quede como una respuesta aérea, ligera, sino con la revisión que corresponde. Yo creo que deberíamos recorrer a Europa y otros países para denunciar la barbaridad que están sustituyendo la riqueza del petróleo por la riqueza que le corresponde a los pueblos indígenas, sin retribuirle a los pueblos indígenas lo que le corresponde por derecho. No sé si aprovecho para agradecer a las personas que nos han hecho posible esto, además del doctor Aveledo, a Miguel González y al doctor Medina, esta gentileza que han tenido de poner nuestros nombres en su boca y llegar a toda la audiencia ahora y en el futuro, porque me imagino que esto va a estar saliendo para que tenga el efecto que nosotros esperamos. El proceso electoral a la que nos estamos refiriendo el día de hoy tiene unas grandes preocupaciones y que la mayoría de nuestro pueblo no conoce lo que hemos hablado hoy. Este es el comienzo de posiblemente una gran discusión sobre el tema de los derechos políticos de los pueblos indígenas. Seguro que sí, profesor Montiel. Además, agradecemos gratamente el tiempo que has tenido para dedicarnos a este espacio hoy. Y vamos a escuchar ahora con respecto a los dos planteamientos de Cecilia Sosa y de Jesús Manuel Martínez, la opinión de Tulio Gudiño, y luego regresamos. ¿Ok? Tulio. Saludo a la doctora Cecilia Sosa. Bueno, ciertamente la incorporación de la discusión de los temas indígenas es lo que nos atañe, es lo que nos ocupa en el día de hoy, porque ciertamente hay una preocupación que hemos recogido también en el seno de aquellos que no son indígenas, gente aliada a la causa indígena, dicen, bueno, pero es que están ocurriendo ciertas cosas, pero los indígenas no reaccionan, están pasivos. Bueno, hay diferentes elementos que allí se conjugan, pero ciertamente la idea es que, y en eso nunca vamos a dejar no vamos a dejar de manifestar esto, de que los temas indígenas tienen que ser parte de la discusión, un debate nacional, porque como dije al inicio de mi intervención, el hecho de que seamos o que elijamos representantes indígenas no significa que solamente ciertamente repercuten en las comunidades indígenas, pero también las decisiones de esos representantes en esos cuerpos deliberantes también repercuten en la sociedad no indígena. Por ello considero acertado ese comentario, porque ciertamente tenemos que incorporar y otros temas tan importantes, inclusive el desarrollo de las normas que están en la Constitución. Algunas se han hecho, pero carecen de instrumentación. Hablaba el profesor Montiel de
aproximadamente 60 leyes que tocan transversalmente en su articulado derechos de pueblos indígenas, pero que en la realidad esa instrumentación no se ve, pues. Ahí hay una falla muy grande y eso es lo que se tiene que corregir. En cuanto al comentario que hacía o que hace el amigo José Martínez con respecto al arco minero o cómo incide la participación en el arco minero, la disposición transitoria número 11 de la Constitución Nacional establece o da un lapso de daba un lapso de 2 años al Estado venezolano para que realizara el proceso de demarcación que tendría como resultado la titularidad de las tierras, otorgarle la titularidad de las tierras a los pueblos indígenas. Bueno, la Constitución fue aprobada en el 99. Bueno, imagínate ustedes, han pasado ya 20 y tantos años, 21 años, 22 años, y resulta que el proceso de demarcación nadie sabe en qué condiciones está. El proceso de demarcación tiene una incidencia, aparte de lo que es la consulta que carece ese proyecto nacional del arco minero del Orinoco, pero el proceso de demarcación también ha sido, digamos, una piedra de tranca para los pueblos indígenas. Este proceso de demarcación está parado. ¿Y cómo incidiría la participación política real de los pueblos indígenas? Bueno, efectivamente, hacer sobre la base de un proceso electoral limpio, transparente, donde verdaderamente se elijan verdaderos representantes indígenas casados con la causa indígena, donde esos atropellos que se están dando en el arco minero del Orinoco, donde la demarcación está paralizada, bueno, esos altos funcionarios tienen la posibilidad y la facultad de poner en marcha este proceso de demarcación tan importante y muy ligado al proceso histórico, al verdadero proceso histórico de lucha de los pueblos indígenas, que es la tenencia de la tierra. Entonces, allí la participación política incide verdaderamente de una manera significativa, porque el proceso de demarcación tiene que ser activado, tiene que ser darle la potestad a las comunidades indígenas para que administren sus territorios. Y eso realmente nadie sabe el estatus en que se encuentra, y como todos sabemos, el funcionamiento de las instituciones, cuando una persona interesada se apersona a solicitar información, ya se sabe pues cuál es la respuesta. Aquí hay un hermetismo para dar información, y contra eso es que tenemos que activarnos políticamente los pueblos y comunidades indígenas en aras de elegir a unos verdaderos representantes que estén casados con la causa indígena. Muchísimas gracias, Tulio, tanto a ti como a Arcadio. Nuestro reconocimiento por la visión global y precisa que nos han dado sobre la participación política de los pueblos indígenas. Yo, con el permiso de la audiencia y también de nuestros panelistas, quisiera que tanto el profesor Montiel como el profesor Gudiño nos hicieran, aunque sea un breve comentario sobre la posibilidad del impulso de eso que recoge el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y que se conoce como el municipio indígena. Tulio, Arcadio, ¿es posible impulsar el municipio indígena en estas condiciones en el país actualmente? Yo creo, doctor González, que esa pregunta que usted acaba de hacer es igual que la que hizo la doctora Cecilia Sosa. Tiene muchas aristas y tiene grandes preocupaciones
como para contestar así brevemente a un abreboca, pues son temas con cierta profundidad y con muchos elementos que analizar. Entonces, yo pienso que estos temas que son así deberían ser objeto de una discusión particular para no dejar de ahondar como corresponde en las respuestas que necesitamos dar. Yo pienso que todo lo que ha ocurrido en el país, la nueva constitución, los derechos indígenas. Los indígenas todavía no han terminado de aprender que tienen una constitución que los reconoce. Cuando uno hace y pregunta en la calle quiénes están bien informados sobre la constitución y sus derechos, no es la totalidad de la población. Hay gente que pareciera que estuviera viviendo todavía en zonas muy distantes y están muy poco informados. Y entonces, yo pienso que estos temas que son muy álgidos de tocar, que son el epicentro de muchas condiciones sociales de los pueblos indígenas, requieren de ser tratados con la profundidad que corresponde. Sin embargo, yo pienso que la búsqueda, el deseo de que los indígenas se ubiquen, de que estén bien en sintonía con este tipo de derechos, le permita a la población indígena ascender con claridad sobre los diversos estamentos. Yo creo que este es un tema que debería ser incorporado, como dice anteriormente, y pudiera que la misma doctora Sosa pudiera intervenir en uno de estos temas que ella tiene una gran preocupación por el país y que como ella muchísimas otras personas pudieran hacer aporte. Y con mucho gusto nosotros podríamos dar nuestra opinión basada sobre hechos reales y sobre lo que caracteriza este tipo de situaciones y cuál es el papel y cómo debe participar el indígena dentro de este tipo de preocupaciones. Si, por ejemplo, el derecho que tienen los indígenas a la demarcación, si los errores que los mismos indígenas han cometido de participar en el concierto de la totalidad del registro electoral del país para elegir los diputados, y esa condición permitió que le arrebataran a los indígenas el derecho a tener auténticos representantes. Que yo diga esto, porque yo fui diputado en 2 ocasiones, pero yo siento que la diputación no le perteneció a los indígenas, aun cuando yo soy un indígena. Entonces le perteneció a las fuerzas políticas que lo impulsaron. Y entonces eso es lo que no queremos, es que los líderes que vienen de muchos años en lucha o son de la oposición y hablan más por la oposición que por los indígenas, o los que son del gobierno que se sienten en una alcurnia en lo más alto y no miran a sus pueblos en sus necesidades. Entonces yo creo que para evitar que sea arrebatado lo que yo dije por el sentimiento electoral o de identidad con la ideología del que gobierna, o simplemente por la avaricia de acomodarse a las sombras del poder, la representatividad auténtica de los pueblos indígenas no pueden avanzar. Estos instrumentos de la cual no tiene la responsabilidad ni el Tribunal Supremo de Justicia, ni tampoco el Consejo Nacional Electoral, no los tienen. Quien tiene la responsabilidad de no haber producido el instrumento correspondiente es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no puede seguir de espaldas a los pueblos indígenas. ¿Por qué ocurre eso? Porque los indígenas que han elegido no son la expresión de los pueblos indígenas, son más la expresión de los partidos que los llevó ahí, y su gran preocupación no son los indígenas, sino cómo mantenerse en el tobogán de los servicios políticos que generan los que están en el poder o los que aspiran a estar en el poder. Ese es más o menos el cuadro. Y entonces, por eso es que las elecciones venideras son chucutas, no son la expresión legítima, porque no hay los instrumentos con los cuales debe propiciarse una elección legítimamente de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias, profesor Montiel. Tulio, y aprovecho ya, porque hay como que una última pregunta
de Daisy Martínez. Se formularía Tulio y se daría Arcadio. Dice así: ¿cómo resultará afectada la representación indígena en las próximas elecciones regionales del 21 de noviembre? Con respecto a la pregunta que hacías, Miguel, sobre la procedencia de los municipios indígenas, yo me atrevo a citar el trabajo que hicimos en el Estado Bolívar. En el Estado Bolívar hay 8 municipios con población indígena, pero donde existe, digamos, mayor concentración, específicamente son 3 municipios, y lo traigo a colación, que es el municipio Gran Sabana, el municipio Sucre y el municipio Cedeño, específicamente en el municipio Cedeño, en la zona de Parguasa, donde están concentrados la mayor cantidad de población indígena. En el municipio Sucre, en lo que es la zona del Caura, y en el municipio Gran Sabana, específicamente en la parroquia que refiere a Canaima, Camarata, donde hay una concentración de población indígena. En su oportunidad, nosotros hicimos una propuesta de creación de los municipios indígenas. Por supuesto, hay una serie de elementos y aspectos que hay que tomar en consideración que la misma ley establece, como es precisamente la parte económica, cómo van a sobrevivir esos municipios. Bueno, de eso se trata, de que la población indígena, o digamos los movimientos que se han estado, valga la redundancia, moviendo en aras de fortalecer esta propuesta, han estado haciendo algunos estudios. Pero es tal como está establecido en la Constitución, la ley desarrollada en la ley de pueblos y comunidades indígenas, hay ciertamente puede hacer una iniciativa allí, y ahí la experiencia nos dice que hay iniciativas desde el punto de vista de las comunidades indígenas. Faltaría la voluntad política, porque como bien he sabido, corresponde a los consejos legislativos la creación de estos municipios. Pero yo soy una de las personas que creo que esta figura de los municipios indígenas pueden ser perfectamente viables. Y estoy, digamos, a disposición también de poder contribuir con los estudios que hemos hecho, con los estudios que se han realizado, que reposan en nuestras manos, para ir, digamos, contribuyendo en aras de que los indígenas también cuenten con su municipio indígena. Con respecto a la pregunta a la observación que hace la amiga Daisy Martínez, ¿cómo afectará o cómo resultará afectada la representación indígena en las próximas elecciones? Bueno, esta elección, como lo dijimos anteriormente, resulta de un proceso de elección que está sujeto a muchas incongruencias, que está sujeta a muchas irregularidades que se puedan hacer en el proceso, porque no es un proceso convocado de manera respetando pues lo que está establecido en la Constitución y en las leyes, sino más bien lo que está respondiendo es a un interés de un partido, del partido de gobierno, porque a todas luces también con denuncias que han llegado a nuestro conocimiento, quienes están promoviendo todo este tipo de asambleas comunitarias es nada más y nada menos que el Ministerio de Pueblos Indígenas. Ellos se han arrogado esa potestad o esa particularidad de promover esas asambleas comunitarias, y ya de por sí ya eso es irregular.
Eso ya no es cumplir ni siquiera con el reglamento que está proponiendo el CNE. Esto es muy grave lo que está ocurriendo porque se han manifestado algunas autoridades indígenas denunciando que se han presentado algunas personas sin la debida conformación y sin la debida supervisión de la agente electoral de los pueblos indígenas, pero sí con la promoción del Ejecutivo, especialmente del ente rector en materia indígena. Entonces, digamos, sí se verá afectada de manera notable porque, como lo dije también anteriormente, los voceros son presa fácil de la manipulación. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos constituir o instituir un proceso, un sistema electoral que sea confiable, donde todos participemos, donde sea verificable quiénes participan y quiénes no participan. Y a la vez de que esa representación indígena electa goce de la confianza de toda la población indígena, a la cual aspira a representar. Por eso, efectivamente, tiene una connotación negativa para mí, tal como está diseñado este proceso electoral. Es más, también para finalizar, el hecho mismo de que se hagan en elecciones en fechas distintas ya es una demostración de que hay elementos discriminatorios en cuanto a que el indígena también ejerza el proceso, ejerza el derecho a la participación de todos los cargos que están en ese proceso electoral del 21 o en el caso de los indígenas del 26. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros pensamos que incide la participación, la elección de esos representantes indígenas. Muchísimas gracias, Tulio. Sí, hay dos comentarios que voy a leer. Cecilia Sosa. El profesor Montiel tiene razón. Si respetamos su organización propia, el municipio indígena sería una imposición si permite la elección de autoridades no indígenas, salvo que se conozca la organización de cada población indígena con la consulta. Más bien, la demarcación, me imagino que territorial, va de la mano de su organización política y sus derechos. Y la última que tenemos por aquí, que es Uraicí Montiel, nos plantea: las elecciones están a la vuelta de la esquina. ¿Creen ustedes que se pueden impugnar los resultados debido a que contraviene la norma constitucional de la elección directa y secreta? Vamos con el profesor Arcadio y cerramos con el profesor Tulio Gudín. Sí, dos cositas que quiero señalar. La primera es que el tema de los municipios, como ya reiteré, es un tema muy complejo. Yo casi no quise contestar la pregunta porque creo que debe ser atacado con profundidad. Pero en el caso del Zulia, en donde de 21 municipios que tiene todo el estado, 20 tiene representación de los pueblos indígenas. Cuando uno habla de municipios indígenas, habría que partir el estado Zulia en dos grandes pedazos. Una para los indígenas, que estaría desde Machique de Perijá hasta La Guajira, con una representación de toda la población. En estos pueblos, la mayoría de la población son indígenas y los que menos derechos tienen como indígenas, como pisatarios, como vecinos, son los propios indígenas. Y las otras, incluyendo Maracaibo, donde hay una cantidad de barrios que tiene representatividad de pueblos indígenas muy numerosos. Y uno se pregunta cómo hacer para que los derechos que están de manera difusa y establecidos
puedan ejercerse a plenitud desde la condición de pueblos indígenas que tiene el piso legal correspondiente. Por eso es que este es un tema bastante complejo y afecta muchos sentimientos de identidad de mucha gente. Pero en el caso de La Guajira, del municipio Mara, del municipio Jesús Enrique Lozada, del municipio Villa de Rosario y Machique de Perijá, la mayor población, muchos de los que no son, los que se presentan como no indígenas, son mestizos o son descendientes de los indígenas, pero que están blanquitos y con los ojos verdes, pero son descendientes de los indígenas. Entonces, es un tema bastante complejo para darle una respuesta así brevemente. O sea, los temas que ha salido del seno del instituto me parecen extraordinariamente importantes como para generar foros sobre temáticas bien definidas. Uno es eso. La demarcación de las tierras no se ha hecho porque muchos de los pisatarios, de los dueños de esas tierras que pertenecen a los indígenas, son funcionarios del gobierno y tienen bastante fuerza como para no dejar que los indígenas ejercen su derecho. Con relación a la pregunta de los efectos de las elecciones del año 2021, yo creo que hay que elegir con las condiciones que tiene el Consejo Electoral. Yo siento que el Consejo Electoral no ha sido responsable directo de lo chucuto que está y del manejo de informaciones contradictorias y no expresivas del derecho de los pueblos indígenas y de su condición cultural, que es un derecho establecido. Pero reitero, la que está en mora es la Asamblea Nacional y ahí está la representación de los indígenas. Cuando esa representación no es expresión realmente de los indígenas, sino de los partidos, entonces, compañero, mira, la revolución te reclama tal cosa y dejan los derechos indígenas a un lado y le sirven a la revolución y no a la palabra revolución en comillas y no al derecho que representan los pueblos indígenas. Por eso que estamos preocupados. Yo creo que con todos los errores que hay detrás de ellos van a salir electos los 8 diputados de los estados y más de 60 concejales con sus respectivos suplentes en todo el territorio de la población indígena ya señalada. Y ojalá puedan incorporar a los pueblos indígenas que no están reconocidos, pero que existen, ¿no? De manera pues que esa es una situación bien interesante. Y con relación a lo que yo aspiro como en este proceso electoral, que por lo menos le permitan a los participantes del proceso electoral que ejerzan su derecho libremente y no como viene ocurriendo en la que el partido de gobierno se ha hecho dueño y señor de las asambleas, de todo ese tipo de cosas, porque son los que tienen los recursos, tienen las instituciones a su disposición y creo que es un ventajismo reprochable, bastante negador de los indígenas y pareciera que no le importara a los pueblos indígenas sino su cargo político y la concomitancia con el eje central de los partidos. Ese es más o menos el cuadro. Creo que esta es mi parte final de mi intervención, me supongo, ¿no? Quería darle un saludo a los pueblos indígenas que me han mandado por otras vías mensajes de textos, cosa que agradezco muchísimo y a toda la audiencia que está en disposición, que deje un saludo en guajiro y permítanme hacerlo con el permiso de todos ustedes, es un derecho constitucional que tenemos en el artículo 9 de la Constitución. Guaremio y Roanigua y Ramio Nahuayú y Rakatamapo Intaniki. Chexuachecharashana en Guay, Guayastá y Raisoje, Sumuri en Guayú. No so anain na kwai pana la la pialu shikanaka no olimpanza en squip suma tu guayu kale haria ma chexe katin shana sonai que guayu pero guana tierra en guamori haria ma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Arcadio Montiel, de verdad que ha sido un honor y hemos aprendido muchísimo de usted en la mañana de hoy. Vamos a cerrar ya con la intervención de Tulio Gudiño. Adelante, Tulio. A la pregunta que está realizando la amiga Uray, si
creen que se pueden impugnar los resultados debido a que contraviene la norma constitucional de la elección directa y secreta. Bueno, ciertamente todo proceso que se considere fraudulento están sujetos a impugnaciones, pero sabemos pues de la manera, nos atrevemos a decir cómo va a ser la respuesta. Sin embargo, nosotros vamos un poco más allá y por eso hice la recomendación correspondiente de que la participación activa de la población indígena en el proceso electoral que viene es significativo porque a través de esta participación vamos o se van a retomar, se van a recabar pruebas para que incidan de alguna manera en las futuras elecciones, porque ciertamente lo que estamos buscando es que este tipo de irregularidades, de incongruencias con las normas constitucionales, con las normas de rango sublegal, no tengan este tipo de, no se presenten este tipo de situaciones. Por lo tanto, en el camino engorroso que nos ha tocado por siempre transitar como miembros de los pueblos indígenas, aspiramos que en las próximas elecciones el CNE, a través de estas evidencias contundentes de este proceso que no responde verdaderamente a los intereses del pueblo, entonces se hagan esas correcciones. Donde se incluya precisamente o se tome en cuenta de que el órgano, digamos, o el poder que está por constitución, que tiene esa facultad de que es el poder legislativo, la Asamblea Nacional, definitivamente asuma su papel a través de la Comisión de Pueblos Indígenas, asuma su papel en legislar en materia indígena. Como yo le dije también al comienzo, hay un proyecto de ley que recoge todo esto. Entonces sería propicio de que la Asamblea Nacional asuma su papel y termine haciendo y recogiendo todo este tipo de normas que van en beneficio del perfeccionamiento de un proceso electoral que contribuya al bienestar y en la calidad de vida de los pueblos indígenas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto y respondiendo un poco a esa pregunta, ciertamente se pueden impugnar los resultados, pero vamos mucho más allá. Le decimos a los pueblos indígenas, participen, hay que participar activamente. Nosotros, desde el punto de vista, lo hablo como miembro del pueblo indígena, siempre solicitamos derecho a la participación. Bueno, pues bien, la tenemos. A sabiendas de que hay no está bien hecho este reglamento, pero bueno, vamos a demostrarle al CNE que está errado en sus planteamientos a través de este reglamento. Saludo, le quiero también las gracias al Instituto de Estudios Parlamentarios por la oportunidad. Yo creo que esto es uno de los primeros, más no el último, de lo que vamos a tocar. Como también dijimos al comienzo, estamos participando activamente en este Instituto de Estudios Parlamentarios a través de la Mesa Indígena, en la cual, bueno, la cantidad de temas que hay en materia indígena también la vamos a seguir proponiendo. Ya como dijimos, pues contamos con este apoyo de estos técnicos, de personas conocedoras de distintos temas de la realidad nacional. Bueno, como pueblo, como representantes indígenas, también nuestro deber es que estos temas tan importantes se lleven a cabo su discusión. Saludos. Muchísimas gracias al doctor Tulio Gudiño, de nuevo al profesor Arcadio Montiel. Para ir cerrando, primero que todo, agradecer también a la Fundación Universitas por su apoyo y su colaboración para poder desarrollar tecnológicamente este tan importante evento. De nuevo a Arcadio, de nuevo a Tulio por su conocimiento
por habernos enseñado y mostrado una visión integral y concreta a la vez de la problemática del ejercicio de los derechos indígenas, que aún no han sido reconocidos plenamente en nuestro país, lo cual denota que hay una brecha entre la institucionalidad del Estado y las demandas de participación y de reconocimiento de la población indígena. Hay un énfasis en todo esto, en una mora legislativa que se nota en la gestión última de la Asamblea Nacional, donde reposan un conjunto de leyes que pudieran darle mucha mayor viabilidad al ejercicio y al cumplimiento pleno de los derechos de la población indígena. También reconocimos que hay algunos mecanismos de cooptación de los medios de participación y de elección de la representación indígena que afecta la calidad de la misma y que impide el ejercicio pleno de la participación de nuestros hermanos aborígenes. Esto genera una agenda de debate nacional donde los distintos factores debemos coincidir a discutir a profundidad y mirándonos a los ojos las formas y los mecanismos de hacer cumplir los derechos de la población indígena del país, respetando la pluralidad y respetando la diversidad. Y por último, hay un compromiso, y lo hacemos formal, con el desarrollo de una agenda de discusión y de foro en el corto o mediano plazo, desde el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, en temas como el arco minero, en temas como el municipio indígena, en temas como la viabilización del uso y la difusión de los lenguajes y costumbres de la población. Hay un conjunto de temas, como decía el doctor Tulio Gudiño, que en el grupo de trabajo del Instituto Fermín Toro está allí y se está trabajando. Y por este medio, o por medios, digamos, presenciales, en algún momento vamos a retomar y vamos a profundizar, porque es el compromiso del Instituto generar los debates para crear ciudadanía en este país y profundizar y defender nuestra democracia. Por lo demás, muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz ya tarde, porque ya nos acercamos al mediodía, y que la sigan pasando sumamente bien. Hasta pronto.